Hermanos queridos, un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. Qué bueno que el Señor me presenta la oportunidad para compartir otra vez la palabra de Dios que permanece para siempre. Y en la Iglesia del Señor hemos estado leyendo durante la semana que se terminó el día de ayer el libro de Esdras. Y hoy quisiéramos hablar de este tema. Esdras, un hombre dedicado a Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Preparado significa dedicado al Señor, consagrado totalmente a Él. El Señor Jesús dijo: sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Esdras era un hombre enteramente consagrado, dedicado al Señor. Entonces tengamos primero una palabra de oración. Soberano Señor, estamos delante de tu presencia en este momento y buscamos la guía del Espíritu Santo para poder exponer este tema sobre Esdras a todos los hermanos y amigos que están escuchando, que están mirando esta transmisión. Que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean edificadas, animadas a acercarnos más a ti y que nuestros amigos puedan conocerte a ti como el único Salvador. Este es el propósito de este mensaje. Háblanos, Señor, abrimos nuestras mentes y corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero decir que Esdras fue parte del cautiverio en Babilonia. Como ustedes conocen, por causa de la maldad de Israel, las 10 tribus del norte, y de Judá y Benjamín, las tribus del sur, ellos fueron deportados. Los del norte a Asiria, y los del sur, esto es Judá, a Babilonia. En el año 605 a.C. vino Nabucodonosor e invadió Jerusalén y llevó cautivo a mucho pueblo. Y uno de esos cautivos o exiliados era Esdras. Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio, como lo había dicho el profeta Jeremías, el pueblo de Israel regresó otra vez a la tierra, su tierra prometida, a Jerusalén, a Judá. El primer grupo lo hizo con Zorobabel y un segundo grupo vino con Esdras y un tercer grupo lo hizo con Nehemías, el gobernador. Entonces, el segundo grupo que regresó con Esdras, de este tema se habla en el libro que lleva su nombre. Esdras, parte del cautiverio en Babilonia. Esdras era un sacerdote y escriba diligente, dice la palabra. Los escribas en aquel tiempo habían ocupado el lugar de los profetas. Y estos escribas eran estudiosos de la Biblia, estudiosos de la ley, y las leyes antiguas que Dios había dado al pueblo, ellos se encargaban de darlas a conocer. Y Esdras era un maestro de la ley, un maestro de la Biblia, que la enseñaba al pueblo con sus ejemplos. Y Esdras regresó entonces con el segundo grupo de exiliados a Jerusalén y tuvo todo el apoyo del rey Artajerjes para que él restituyera, para que él restableciera el culto a Dios, los sacrificios en el templo, y poner en orden a los sacerdotes y a los levitas y los porteros, cada uno con su rol dentro de la casa de Dios.
Esdras fue usado por Dios para que el pueblo se consagre a él. Porque Esdras, y su nombre significa Jehová ayuda, o Jehová es nuestro auxilio. Y bien dice la Escritura que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuánto necesitamos de nuestro Dios hoy. Entonces Esdras significa Jehová ayuda, Jehová auxilia, Jehová nos extiende su mano. El versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, que les ruego que abran sus Biblias en el capítulo 7, el verso 10, nos dice que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí nos dice que el diligente escriba Esdras había preparado su corazón para hacer tres cosas. En primer lugar, para inquirir en la ley de Dios. Inquirir significa estudiar, averiguar, indagar. En segundo lugar, Esdras había preparado su corazón para cumplir, esto es, para obedecer la ley de Dios. Y en tercer lugar, él había preparado su corazón para enseñar en Israel, para enseñar al pueblo la palabra de Dios, la ley de Dios, el Pentateuco escrito por Moisés para el pueblo de Dios en ese tiempo y también para nosotros hoy. Entonces, veamos estas tres cosas para las cuales Dios había preparado a Esdras, este escriba diligente. En primer lugar, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová o para estudiar la ley de Jehová. Eso lo tenemos en el versículo 10, la primera parte del capítulo 7. Dice el versículo 6 que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Por favor, Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. En el versículo 11, el rey Artajerjes reconoció a Esdras como un escriba versado. Miremos por favor o leamos el verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Qué interesante, ¿qué les parece, hermanos? El rey Artajerjes reconocía que Esdras era un hombre estudioso, dedicado, versado en la palabra de Dios. Porque Artajerjes podía ver también en la vida de Esdras la palabra del Dios viviente. También en el versículo 12, el rey lo distinguió como un escriba de la ley del Dios del cielo. Tengan la bondad, verso 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Y de igual manera tenemos en el versículo 21, que dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo,
se le conceda prontamente. Entonces, Esdras era un escriba y sacerdote diligente, era versado, era erudito, era todo un maestro en la ley de Dios. ¿Y cómo había logrado Esdras esto? En base a su disciplina. Era por su dedicación. Hermanos queridos, el libro más importante que el pueblo de Dios debe leer es la palabra de Dios, la Biblia. La comida más importante es la palabra de Dios. Ustedes han oído que el mundo vivió 1000 años en oscuridad, entre el año 500 después de Cristo y 1500. Esos 1000 años se los llama la época del oscurantismo. ¿Y por qué la gente vivía en el oscurantismo durante todo ese tiempo? Porque no se estudiaba la palabra del Señor. La Biblia la tenían solo ciertas personas privilegiadas y al pueblo se le impedía abrir sus páginas y leerla. Era muy difícil en aquel tiempo que un creyente tuviera una copia de la palabra de Dios. Pero a comienzos del siglo XVI, en lo que se conoce como la Reforma, entonces fue cuando se comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y entonces se da inicio al protestantismo y también a la revolución industrial que hizo tantos cambios notorios en el mundo. La palabra de Dios tenemos que estudiarla cada día. Y ahora que estamos confinados en todo este tiempo llamado de cuarentena, qué buena oportunidad que el Señor nos ha dado para que en familia estemos leyendo la palabra de Dios. En la semana que se terminó el día de ayer, teníamos que leer todo el libro de Esdras. Y sobre este tema estamos hablando en esta mañana, en este día. En primer lugar, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Y había preparado su corazón significa que él se había dedicado a Dios, se había dedicado a estudiar, a indagar, a averiguar. En segundo lugar, Esdras había preparado su corazón para cumplir o para obedecer la ley. Hermanos queridos, importante es saber, pero muy importante es obedecer. Y Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Bueno es memorizar la palabra del Señor, pero es mucho mejor memorizarla y obedecerla. Y Dios les dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y Esdras se había propuesto en su corazón, primero, estudiar la Biblia. Segundo, obedecer la Biblia, obedecer la palabra de Dios que permanece para siempre. A Esdras le informaron que los principales del pueblo de Israel habían tomado mujeres paganas como esposas. Esto lo tenemos en el libro de Esdras, el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Y aquí vamos a notar cómo Esdras cumplió la ley de Dios e hizo cumplir la ley de Dios. Dios ordena en su palabra que los creyentes no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Uno de los grandes pecados de Israel y también de nuestros días siempre fue la idolatría, el tener dioses ajenos. Por esto los primeros 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con no tener dioses ajenos, sino adorar solo a Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor.
El segundo mandamiento, no te harás imagen. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento es que apartemos tiempo para adorar a Dios. Dice, guarda el día de reposo para santificarlo. Y nosotros dedicamos el día domingo de manera especial para rendirle culto a Dios. Aunque culto a Dios tenemos que rendirle cada día a Él. Y el pueblo de Israel que regresó del exilio después de 70 años, vinieron con mujeres paganas. Y esa relación Dios había prohibido claramente en su bendita palabra. Leamos en el libro de Esdras, el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Tengan la bondad. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Un pecado grande en Israel fue la idolatría. Otro pecado era que ellos adoptaban las prácticas de los pueblos de alrededor y hacían como ellos lo practicaban, se mezclaban. Y aquí, lamentablemente, comenzando con algunos sacerdotes y levitas y príncipes del pueblo y jefes de familia, habían tomado mujeres paganas. Y esas mujeres paganas tenían, por supuesto, hijos. Y estas mujeres paganas, estas madres, estaban inculcando a sus hijos la idolatría, como no puede ser de otra manera. Por esto el mandato de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esto significa que un joven cristiano, uno que ha nacido de nuevo, uno que se ha convertido, se ha arrepentido, tiene que unirse en matrimonio con una mujer, con una señorita o una mujer que haya nacido de nuevo, que conozca a Jesucristo, que sea una persona salva. De igual manera, toda señorita cristiana, seguidora de Cristo, debe de unirse en matrimonio con un discípulo de Cristo, con un joven que sigue al Señor Jesucristo. Y una persona creyente que queda viuda o que queda viudo debe de unirse también con alguien que es de la misma fe, la fe en Jesucristo. No unirse en yugo desigual con los incrédulos es un mandato de la palabra de Dios. Y notamos en los versículos 3 al 5 que esta noticia le produjo a este buen hombre llamado Esdras mucho dolor. Leamos por favor del capítulo 9, los versículos 3 al 5. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde.
y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y luego hizo una oración de confesión. Qué dolor para Esdras, los del pueblo de Dios, los de su linaje, los que habían sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, se habían mezclado, se habían unido en matrimonio en yugo desigual. Siempre fue una advertencia de Dios por medio de los profetas y de los líderes del pueblo de Israel, que no se mezclen, que no adopten las prácticas paganas dentro de sus familias, dentro de su pueblo. Hermanos queridos, nosotros como Iglesia del Señor estamos en esta tierra para influir en este mundo, pero no para que el mundo influya en nosotros. La Iglesia está metida en el mundo como sal y como luz, pero la Iglesia no tiene que permitir que el mundo se meta dentro de ella. Qué pena cuando se adopta la misma música del mundo, la moda del mundo y todo lo que hace el mundo dentro de la Iglesia. Y aún la manera como administra el mundo, también muchos quieren administrar la Iglesia. La Iglesia tiene que ser dirigida por las normas, por las reglas, por las leyes, por los mandatos que ordena la palabra de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Tenemos que influir en este mundo predicando el Evangelio. Somos agentes de cambio, pero el mundo no tiene que entrar en nuestras vidas, ni tampoco tiene que entrar en la iglesia del Señor. Y el pueblo de Israel varias veces, en muchísimas ocasiones, dejaron permear dentro de su pueblo al mundo. Ahí tenemos nosotros el caso de Salomón. Hizo un ídolo, un altar para cada una de sus mujeres paganas. Introdujo la idolatría. Ahí tenemos nosotros a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Él hizo 2 becerros de oro, y uno lo puso en Betel y el otro en Dan. Y el pueblo se prostituyó, y en lugar de adorar a Dios, al Dios Todopoderoso, el único y verdadero, ellos adoraron esos objetos hechos por las manos de los hombres. Y aquí tenemos nosotros a Esdras rasgando sus vestidos en señal de dolor, porque el pueblo de Israel se había prostituido y habían tomado mujeres paganas y no se habían unido con las mujeres de su propio pueblo y mujeres que conocen a Dios y que tenían temor de Dios. Esdras hizo una oración de confesión, y esta larga oración de confesión la tenemos en los versículos 6 hasta el 15. Y yo quiero que leamos algunas partes de esta oración. Miren, hermanos amados, cómo Esdras, este hombre santo, este hombre dedicado a Dios, se involucró en el pecado de su pueblo. No dijo, ustedes han pecado, sino hemos pecado. Leamos algunas porciones. El verso 6, su oración de confesión. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Versículos 10 en adelante. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Verso 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y el versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos queridos, no podemos tener intimidad con Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios si en nuestra vida hay algún pecado. El pecado en nuestras vidas se constituye en un impedimento para que podamos tener comunión con Dios. Para que haya comunión con Dios, el pecado tiene que ser quitado. Y el Señor dice claramente: si confesamos nuestros pecados, como lo hizo Esdras y como lo hizo también el pueblo, porque el pueblo junto con Esdras se humillaron, cada uno confesó su maldad. Y el Señor dice en Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para tener acceso a Dios, para tener comunión con Dios, como dice aquí, para entrar a la presencia de Dios, tenemos que hacerlo con una vida limpia. Y cuando pecamos, el remedio, la salida es confesar nuestros pecados, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. A Esdras lo vemos haciendo una oración de confesión. Y Esdras convocó una gran asamblea y los confrontó con su pecado, y el pueblo reconoció su maldad y decidieron cumplir la ley de Dios. Vamos leyendo el capítulo 10, los versículos 9 al 12. Tengan la amabilidad de Esdras 10, 9 al 12. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues,
Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Entonces, como lo narra más adelante este capítulo, los hombres obedecieron el mandato de Dios y aceptaron la reprensión, la fuerte amonestación que les hizo Esdras, y dijeron: ciertamente hemos pecado contra Dios, y tomaron la decisión de separarse de estas mujeres paganas que estaban enseñando a sus hijos a adorar ídolos. Y nombraron jueces para que en cada ciudad trataran los casos en particular, y se atendió a cada uno de los casos de todos los hombres que vinieron con mujeres extranjeras, y todo lo hicieron en un lapso de 3 meses, y despidieron a estas mujeres, y el pueblo se consagró a Dios y vivieron días de avivamiento. Vamos a leer unos versículos. Capítulo 10, versos 17 al 19 y también el verso 44. Capítulo 10, versos 17 al 19. Dice así: y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadat, miren, este era el sumo sacerdote, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Hicieron la firme promesa de despedir a estas mujeres paganas y lo cumplieron. Así lo hicieron, como también lo dice el verso 44. Todos estos, la lista que antecede, habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. No fueron enviadas con las manos vacías. Seguramente que llevaron consigo algún capital, alguna porción de dinero para que puedan criar a sus hijos, pero las despidieron del pueblo de Israel. Entonces el pueblo tuvo paz y el pueblo pudo consagrarse a Dios, dedicarse a Dios como Esdras, porque habían obedecido la palabra del Señor. Como podemos notar, Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios, la ley de Dios, el Pentateuco de manera especial. Pero Esdras también había preparado su corazón para cumplir. Y aquí lo vemos nosotros en este episodio, cumpliendo la palabra de Dios y haciéndola cumplir. Él con firmeza habló al pueblo que tenían que devolver esas mujeres, tenían que hacerlas marchar, porque esto estaba ofendiendo el buen nombre de Dios. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. Amada iglesia, la Biblia no tiene para nosotros sugerencias. La Biblia tiene para nosotros mandatos. Amar al enemigo no es una sugerencia, sino un mandato. Todo fiel creyente tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y dice la Escritura: si tu enemigo tuviere hambre, el mandato es: dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. El perdón no es una sugerencia.
El perdón es un mandamiento. Si ofendemos a un hermano, si ofendemos a una persona, tenemos que pedirle perdón. La Biblia no sugiere que le pidamos perdón, sino nos ordena pedir perdón. Y dice, y si nos ofenden, tenemos que perdonar nosotros en nuestros corazones. Perdonad, dice la Escritura, y seréis perdonados. La Biblia contiene mandamientos, no sugerencias. La Biblia no solo tiene principios, la Biblia tiene verdades espirituales que tenemos nosotros que obedecerlas fielmente. Y aquí vemos nosotros a Esdras, escriba y sacerdote, diligente, obedeciendo, cumpliendo, él cumpliendo la ley de Dios y haciéndola también cumplir. Y este es el rol de todo buen pastor terrenal, cumplir la palabra de Dios y hacer que el pueblo la cumpla, que el pueblo la obedezca. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Dios. Y en tercer lugar, Esdras había preparado su corazón para enseñar al pueblo la ley de Dios. Hermanos y amigos, ¿qué necesita una persona para ser un maestro en el colegio o en la universidad? Bueno, tiene que haber estudiado y debe tener un título de tercero o cuarto nivel, pero debe saber. La verdad, no importa cómo sea su vida, cómo sea su actuar. Es decir, un maestro universitario es uno que sabe y como sabe, enseña. Pero un maestro de la Biblia, en cambio, no es así. Un maestro cristiano, de ninguna manera. El maestro cristiano tiene que saber, tiene que obedecer la ley de Dios y una vez que obedece, está certificado para poder enseñar. Está calificado para poder enseñar. Ningún maestro de la Biblia debe enseñar lo que sabe. El maestro de la Biblia debe enseñar lo que sabe, lo que vive, lo que lo practica. Esto es lo que debe de enseñar. No deberíamos predicar nosotros ni enseñar cosas que no vivimos, cosas que no practicamos. Que el Señor nos ayude a ser un maestro como Esdras y nuestro Maestro Supremo, el Señor Jesucristo. Él enseñaba lo que vivía, Él enseñaba lo que practicaba, Él predicaba lo que Él lo experimentó, lo vivió en carne propia. Por esto dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún desde la cruz, allí colgado y clavado, Él demostró su amor a aquellos que eran sus asesinos, porque Él enseñó sobre el amor al enemigo. ¿Y se acuerdan ustedes a esas dos personas que le injuriaban y que estaban colgados junto a Él? Uno de ellos se arrepintió y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no guardaba rencor ni odio contra nadie. Él cumplió fielmente el mandato de amar, porque Dios no solo que tiene amor, Dios es amor. Dios ama, Dios perdona. Y nos vamos con Él al cielo, no por méritos personales, por los méritos del Señor Jesucristo, el que murió colgado en la cruz tomando nuestro lugar. Esdras había preparado su corazón para enseñar. Podía enseñar lo que él cumplía, lo que él ponía por obra. Sed hacedores de la palabra
dijo el Señor por medio de Santiago, y no tan solo oidores. El rey le dijo a Esdras que con sabiduría enseñe la ley de Dios al que no la conoce. Volvamos al capítulo 7 de Esdras, los versículos 25 y 26. Ahora estamos hablando de Esdras enseñando la ley. 7, 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Esto reconocía el rey Artajerjes en Esdras. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué dice luego? Le enseñarás. Al que no conoce la ley de Dios, le enseñarás. Esa es su tarea, hermano. Esa es mi tarea. Enseñar, pero enseñar no lo que sabemos, no lo que conocemos de memoria, enseñar lo que vivimos. Nuestra vida santa es la influencia más poderosa para que otros conozcan al Señor. Pero si nuestra vida no se parece a Jesucristo, entonces vamos a desanimar y a desalentar, a alejar a mucha gente para que no conozca de Dios. Con nuestra vida santa atraemos a la gente a Cristo. Y si nuestra vida no es agradable delante de Dios, vamos a alejar a mucha gente. El buen testimonio atrae, el mal testimonio aleja. Y este Esdras tenía buen testimonio, aún delante del rey. Y el rey le prestó todas las facilidades para que él pueda restaurar en Jerusalén el culto para Dios. Porque el templo ya había sido reconstruido como hace más de 60 años. Pero ahí estaba, sin cumplir su objetivo. Y Esdras vino de Babilonia con otros, enviado por Artajerjes, y entonces él fue el que pudo otra vez hacer que el culto se le rinda a Dios allí en el templo de Jerusalén. Y dice el versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente. Y aquí están las formas como podían ser juzgados. A muerte, es decir, aplicando la pena de muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y luego tenemos en el versículo 27 palabras de alabanza a Dios por todos los beneficios recibidos por parte del rey hacia Esdras y el pueblo de Dios. Entonces aquí lo vemos a Esdras enseñando la ley de Dios al que no la conocía. También quiero que busquemos en el siguiente libro después de Esdras, que es Nehemías, el capítulo 8. Aquí lo vemos actuando al sacerdote y escriba Esdras, al erudito, al hombre versado, al hombre dedicado al estudio de la palabra del Señor, enseñándole al pueblo la Biblia. Leamos algunas porciones del capítulo 8, tengan la bondad. Nehemías 8. Porque eran contemporáneos Nehemías y Esdras. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todos reconocían a Esdras como el especialista, como el erudito, como el estudioso, como el hombre que indagaba, como el hombre que podía enseñar y que tenía la correcta interpretación
dada por el Espíritu Santo de Dios. Y el sacerdote Esdras, dice el verso 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hermanos queridos, amada iglesia, verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Leyó la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué sería? 4 horas, 6 horas, la gente de pie estudiando la palabra de Dios. Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué era lo que se hacía en ese tiempo? Se leía la ley de Dios. En la iglesia en la que sirvo, y por todo el Ecuador y en todo lugar donde el Señor me ha permitido ir a predicar, esto ha sido un énfasis, que en la iglesia se lea la Biblia en grupos pequeños, que las familias cristianas lean la palabra de Dios, que los padres lean la Biblia con sus hijos, los hijos con sus padres, que se formen grupos pequeños en la iglesia, en las casas, en los colegios, en las universidades, que se junten en grupos pequeños con un propósito, leer la palabra de Dios, como lo hizo Esdras con el pueblo. Dice el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren, hermanos queridos, aquí tenemos el principio de los grupos de discipulado. Esdras había capacitado a algunos maestros. Sus nombres se escriben en el verso 7. Él los había capacitado, y estos estaban capacitados ahora para enseñar a otros. Es lo que todo pastor debe de hacer: formar un grupo pequeño, un grupo piloto, y con ese grupo pequeño estudiar la Biblia de Génesis a Apocalipsis una y otra vez. Varias veces estudiar la palabra de Dios con ese grupo, para que luego los miembros de ese grupo también tomen sus propios grupos y comiencen a leer, a estudiar la palabra de Dios, que la lean, que la obedezcan, para que la enseñen. Aquí lo vemos a Esdras como un erudito, como un maestro, capacitando a otros. Y dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Leer la Biblia claramente. He oído a tantos decir en tantos lugares, pastor, como me dicen, David, se nos terminó el material. No tenemos aquí material para enseñar a la iglesia. Y tienen en sus manos la Biblia. Y gracias a Dios por todos los manuales. Son tan útiles, son valiosos.
Hay tantos libros que se escriben acerca de la Biblia, útiles son, pero ningún libro, ningún manual como la Biblia misma. Hermanos queridos, amada iglesia, en estos días de confinamiento que Dios ha permitido que estemos encerrados en nuestras casas, qué mejor aprovechar el tiempo para leer la palabra del Señor, para interpretarla correctamente, para aplicarla. Y luego que terminamos de leer la palabra de Dios, no nos queda otra que doblar nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Qué momento tan hermoso el que se vivió en los días de Esdras y Nehemías. Y dice el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué alegría hay cuando estudiamos la palabra del Señor y cuando la obedecemos. Y qué paz que sentimos luego que hemos doblado nuestras rodillas y hemos hecho nuestra oración de confesión delante del Señor. Hermanos queridos, amada iglesia, seguro que ha sido su experiencia, porque también la mía. Hay momentos, hay mañanas cuando nos levantamos un poco preocupados, turbados, con mucha ansiedad, como con afanes. ¿Saben cuál es el remedio para ese afán, para ese exceso de preocupaciones? Tenemos que, antes que hacer ninguna labor, abramos el texto, comamos la comida espiritual, y una vez que meditamos en la palabra del Señor y doblamos nuestras rodillas y oramos delante de Él, nos levantamos distintos. De las rodillas nos levantamos en paz y entonces fortalecidos para enfrentar ese día. Como hemos dicho en ocasiones anteriores y como lo dijo un autor, de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. No podemos enfrentar las adversidades de esta vida sin Dios y sin estar aferrados a su mano, sin íntima comunión con Él. Intimidad con Él primero, más intimidad con Dios y después la actividad. Recuerden, hermanos, ser activo no es ser efectivo. Son necesarias las actividades, pero primero la comunión con Dios, la intimidad con Dios, como la de Esdras con Dios, la de Nehemías con Dios. Y Nehemías también, un hombre que oraba y accionaba, oraba y accionaba. Nosotros accionamos, obra, 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 obra. Ministerio, ministerio, ministerio. Poca comunión con Dios. Por eso no somos tan efectivos ni somos tan eficientes. Aquí vemos al pueblo en comunión con Dios, comiendo la palabra de Dios. Y dice el verso 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, personas importantes, se reunieron y vinieron a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Qué honor para este Esdras,
vinieron sacerdotes, levitas y cabezas de familias y le dijeron: Esdras, enséñanos la palabra de Dios, porque él era erudito, versado. Todos veían que Esdras estudiaba, obedecía y enseñaba, así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro maravilloso ejemplo. Él se sentaba en el templo para enseñar la palabra de Dios, y sentándose en el monte, donde dio el sermón del monte, y sentándose, abría su boca y les enseñaba diciendo, y todos admiraban, dice, de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, se impresionaban porque Jesús practicaba lo que enseñaba. Lo que enseñaba era el producto de su vida santa, intachable. Nunca cometió maldad. Nunca se halló engaño en su boca. Y por esto Él es nuestro modelo a seguir. Todo fiel cristiano se parece a Jesucristo. Aquí vemos a personas importantes, sacerdotes, levitas y cabezas de familias, buscando a Esdras para que él les haga entender las palabras de la ley. Verso 14: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Como hallaron, y esta práctica no la habían obedecido desde el tiempo de Josué, inmediatamente, guiados por Esdras, obedecieron. Lo que iban leyendo, iban obedeciendo. Eso es importante, hermanos. Qué bueno aprender porciones de memoria, pero estamos obedeciendo lo que conocemos, lo que sabemos, lo que tenemos en nuestra mente. Aquí vemos al pueblo oyendo, leyendo y obedeciendo. Y el versículo 18: y leyó Esdras, siempre Esdras, y leyó, leer solamente, una y otra vez. Hay gente que se dedica a leer y a leer comentarios y a predicar lo que los comentaristas dicen. Y sí hay que leer comentarios, pero leer el texto. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Cada día. No solamente en la crisis, hermanos. Si Dios permite que pasemos estos días de confinamiento, estos días de encierro, tenemos que seguir con lo que el Señor nos está enseñando estos días. Tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Hemos dicho en este día, en esta mañana, que Esdras, este sacerdote y escriba diligente, versado en la ley de Dios, erudito, había preparado su corazón para hacer 3 cosas. Él se había dedicado a Dios. Él había consagrado su vida a Dios para hacer 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas que también las podemos y las debemos hacer nosotros? Número 1, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, quiere decir para estudiar, para leer la Biblia. Hermanos queridos, dediquemos tiempo suficiente para leer con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, la palabra de Dios. Y si Dios nos permite volver a nuestros templos, organicemos a la iglesia en grupos pequeños para que puedan leer únicamente la Biblia, sin dejar de leer también otros libros que nos ayudan.
pero de manera primordial, leer y leer la palabra de Dios de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Organicemos, estructuremos a la iglesia en grupos pequeños para que puedan leer la Biblia, la palabra de Dios. Como lo hizo Esdras, como lo hizo también Nehemías. Había preparado su corazón para leer la palabra de Dios. En segundo lugar, había preparado su corazón para obedecer. Dijo el Señor en lo que tiene que ver con el primer rey de Israel, Saúl: mejor es obedecer que la multitud de sacrificios. Hermanos amados, obedezcamos. Lo que leemos cada día hay que ponerlo por obra. Dios nos ordena que seamos generosos, seamos generosos. Dios nos ordena a amar, tenemos que amar. A los hombres nos ordena que seamos fieles a nuestro cónyuge, tenemos que ser fieles. El Señor nos ordena perdonar, tenemos que perdonar. El Señor nos ordena que seamos mansos y humildes de corazón, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Él nos ordena que seamos pacientes. Él nos ordena que digamos la verdad. Él nos ordena que seamos disciplinados. Él nos ordena que seamos organizados. Él nos ha dicho que todo tiene su tiempo. Tenemos que obedecer lo que Él nos ha ordenado. Y recuerden, hermanos, Él dijo: denle al César la parte de César, al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. En estos días de confinamiento, no dejemos de dar la parte de Dios y no dejemos de dar la parte del gobierno, pagar todos nuestros impuestos. Obedezcamos la palabra del Señor. Esdras había preparado su corazón para obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Esdras había preparado su corazón. Esto preparado significa que había dedicado su corazón o había consagrado su corazón para enseñar a otros la ley de Dios. Lo vemos nosotros en Nehemías, el capítulo 8, enseñándole al pueblo la ley de Dios y enseñándole a los maestros, capacitando a los maestros para que a su vez ellos capaciten a otros. Y cómo vinieron los sacerdotes levitas y cabezas de familia y se sentaron alrededor de él para que Esdras les explicara la palabra de Dios, porque él había preparado su corazón para enseñar a otros la ley de Dios. Hagamos buen uso del teléfono en estos días para predicar la palabra del Señor y para enseñar la palabra de Dios. Lo podemos hacer por medio de las redes sociales. Nos podemos reunir vía Zoom en grupos pequeños y ahí estudiar la palabra del Señor. Los maestros que puedan enseñar la palabra de Dios. Que cada padre de familia sea un maestro en el hogar y enseñe a su cónyuge, a su esposa la palabra de Dios. Que le enseñe a sus hijos la palabra del Señor. Que cada uno pueda ser un maestro de la Biblia. Que cada uno pueda ser un predicador de la Biblia. Esto quiere el Señor en estos días y mientras vivamos en esta tierra. Queridos hermanos, tomemos como ejemplo a este Esdras, este hombre que preparó su corazón, dedicó su corazón para leer la Biblia, para obedecer la Biblia y para enseñar a otros la palabra de Dios. Exactamente esto hizo nuestro Señor Jesucristo. Él, en la sinagoga, le dieron el libro para que lo leyera. Dice, se levantó y leyó la palabra del Señor. Él conocía toda la palabra del Señor perfectamente. Él la obedeció fielmente, no como nosotros que hemos fallado muchas veces, hemos desobedecido. Pero Él nunca desobedeció, la cumplió fielmente y Él enseñó fielmente la palabra de Dios. Él leía, Él obedecía, Él enseñaba. Esdras leía, Esdras obedecía, Esdras enseñaba. Nehemías leía, Nehemías cumplía y enseñaba. Y usted y yo leamos, obedezcamos
y enseñemos la palabra del Señor. Es el alimento espiritual. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Esta permanece para siempre. Ni una jota puede ser quitada, ni una tilde puede ser añadida. Toda ella es la palabra del Señor. Es inerrante. Esdras, un hombre dedicado a Dios. Ustedes y yo seamos también personas dedicadas a Dios, que leemos la palabra del Señor, que obedecemos la palabra del Señor y que enseñamos a otros la palabra del Señor y la predicamos a aquellos que no le conocen a Él como el único Salvador. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por este mensaje, este estudio que tú me has permitido compartir. Gracias por tu ejemplo supremo. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Jesucristo leía la Escritura. Jesucristo obedeció toda la Escritura. Él es el cumplimiento de la ley. Y Jesucristo la enseñó fielmente la palabra del Señor. Toda ella es inspirada por Dios, es inerrante. Y Esdras también se preparó para inquirir en la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios y para enseñar al pueblo la ley de Dios. Nosotros también, Señor, mientras vivamos en esta tierra, que estudiemos la Biblia, que la obedezcamos y que la enseñemos. Señor, te rogamos que nos ayudes para que en nuestra vida se vea reflejada tu vida. La Biblia que el mundo va a leer siempre es la Biblia de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que haya coherencia siempre entre lo que predicamos y practicamos. Úsanos, Señor, como agentes de cambio, como predicadores de tu palabra, en estos días de confinamiento, en estos días de tribulación, que guiemos a muchas personas para que te conozcan a ti, para que confiesen sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades. Y nosotros, Señor, no podemos tener comunión íntima con Dios si hay estorbos en nuestra vida. Y el pecado es un estorbo. El pecado tiene que ser quitado. El pecado tiene que ser confesado. Mi hermano, mi hermana, si usted no puede tener íntima comunión con Dios, ¿hay algún pecado que estorbe en su vida? Confiésalo en este momento. Dígale, Señor, yo te confieso este mi pecado. Y usted sabe cuál es. Confiésalo. Así como Esdras confesó el pecado del pueblo. Él dijo, hemos pecado. También en este momento confesemos. Si algo tenemos que decirle a Dios, digámosle. Gracias, Señor, porque cuando confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y amigos queridos, tienen ustedes que ponerse a cuentas con Dios. Para que tengan comunión con Dios, el pecado tiene que ser quitado. Y solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Él limpia todo vicio. Él cambia su mente, puede cambiar su mente, su corazón, su conducta, su vida. Arrepiéntase en este momento y dígale al Señor, reconcíliese con Dios. Amado Dios, yo me acerco a ti por medio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por mí. Te pido que perdones todos mis pecados. Dígale al Señor, perdona mis pecados. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lava mis manchas. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva persona.
te recibo en este momento como mi único Salvador. Y ayúdame desde ahora a vivir una vida nueva para ti. Que cada día yo pueda estudiar tu vida en la Biblia y que cada día me parezca más a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco. Otra vez, Señor, muchas gracias por esta reunión, por este culto, por este día de adoración y gracias por el desafío que hemos recibido para que todos nos volvamos a la palabra de Dios, para que la leamos, la obedezcamos, la enseñemos y la prediquemos. Gracias por este desafío presentado, por la guía de tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén.